Listo. Comenzamos entonces. Lo ideal es que ustedes puedan mirar con base en los trabajos que vamos a calificar ahora aquí en estos primeros 40 minutos, mirar en qué se equivocaron sus compañeros, que fue la gran mayoría, ¿cierto? Y em, a tomar las correctivos sobre eso con el fin de que en el parcial, el parcial es después de Semana Santa, el de esta materia, porque fue un curso, como yo les había explicado, que se retrasó un poco. Entonces, hay que sacarlo adelante y no se cuadró el parcial para ustedes en esta materia esta semana, sino que se dejó para la semana después de Semana Santa. O sea que el parcial en fecha más o menos sería el martes 14 de abril o miércoles 15. Uno de esos 2 días puede estar oscilando el parcial y yo se los voy a comunicar una vez se cuadre con María Alejandra, con la coordinadora de humanidades. Listo. Entonces, vamos a mirar a ver quiénes no comentaron en plataforma la tarea, la actividad. Fabián Andrés Monterrosa, lo busco en mis archivos, pero Fabián no me lo envió al correo tampoco. Andrés Camilo González Narváez, tampoco lo tengo que me lo envió al correo, entonces no podemos calificar. Jesús Alberto Carrascal Martínez, Jesús tampoco me envió nada. Sigo entonces con, vamos a ver, Luis Ángel Támara Tirado. Luis Ángel tampoco me envió nada. Profe, yo lo subí en plataforma. Luis Ángel, Sí, no, en plataforma no está. pero Te voy a compartir la no, pantalla para que tú veas. Este es el grupo de ciencias del deporte, ¿cierto? sí, sí. Permíteme y te comparto la pantalla. Ya la estás viendo. Sí. Mira, que aquí está Luis Ángel Támara Tirado, sin entregar. ¿Sí ves? No lo Sí, subiste. Entonces yo no puedo sí, calificar sí. eso. Sería que no me subió, no sé. Ajá. Voy para la segunda página. Vamos a ver a quién encontramos acá. A Fabián Durán Montenegro. Vamos a ver si Fabián lo envió al correo. Fabián tampoco lo envió al correo. Oscar Alejandro Pérez Julio. Vamos a ver si Oscar. Aquí tengo algo que me envió Oscar. Aquí está. Entonces vamos a calificar lo de Oscar. Permítame un segundo que está abriendo Word el trabajo de Oscar. Listo, entonces ya les voy a compartir a todos ustedes la pantalla con el trabajo de Oscar y eh, vamos a calificar eh, el de Oscar. Me interrogo sobre lo leído. Recuerden que en este espacio hubo varios que se equivocaron porque no se interrogaron, sino que pusieron mucha carreta sobre lo que interpretaban del texto, y no sobre lo que interpretan, sino sobre las preguntas que les surgen luego de leer. ¿Cuál es el peligro del coronavirus? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Es cierto? Listo. En el parafraseo, que es en la parte derecha, ustedes debían eh, hacer más que todo un resumen de las ideas principales del texto. No es incubación, es incubación. Entonces, miren lo que aquí aparece hasta en Word, se los está corrigiendo. Incubar.
esos errores, hay unos errores ortográficos y gramaticales también en los trabajos, en la gran mayoría, que eso se puede corregir ya en la segunda unidad. Es un agente viral que se propaga, para evitar contagio, el número de coronavirus causa síntomas, hasta el momento no se ha encontrado ningún medicamento. Listo, esas fueron las ideas principales, correcto. Vamos con qué piensa el autor. El autor quiere que todas las personas tomemos conciencia, aunque muchas personas piensan que es un juego. Listo, perfecto. ¿Dónde se sitúa el texto? La gran mayoría tuvieron inconvenientes en dónde se sitúa el texto porque me pusieron China, España y me pusieron los países. Y cuando hablamos de situación de tiempo, dónde se sitúa el texto es en temporalidad, es decir, en qué época se sitúa y la época es la actual. Independientemente de que se haya escrito en España, de que se haya escrito en China, de que estemos hablando de Reino Unido, de Estados Unidos, independientemente de los lugares que se mencionen en el texto, hay que situar el texto a tiempo y espacio de donde ocurre o transcurre la narración. Y la narración ocurre en el tiempo actual, 2020. Aquí dice que el texto se sitúa a nivel mundial por medio de la pandemia. Aquí hay un error porque no es por medio de la pandemia. Eh, Solamente lo dejaría hasta nivel mundial y con eso tuviera la respuesta correcta. ¿Y a qué se refiere? Entonces, el sistema de calificación que yo utilicé para este trabajo de instrumentos es que yo parto de una calificación de 5. Yo parto de una calificación de 5 y de ese 5 por cada error que haya, yo voy bajando 4 puntos, 0.4 en cada error. ¿Ok? Entonces yo parto de la máxima nota y luego, si hay 2 errores, por ejemplo, el estudiante obtuvo 4.2, si hay uno, obtuvo 4.6, si hay 3 errores, 3.8, 4 errores, 3.4, 5 errores, 3, y el que tenga de 6 errores en adelante perdió la actividad. La subjetividad, ¿qué podemos inferir del autor? El autor lo que busca es extraer un juicio o llegar a una conclusión con todo el mundo entero para así controlar. El autor no quiere hacer juicios contra nadie. El autor lo que está haciendo es explicando eh, el ABC del virus, cómo se propaga, cuáles son los síntomas, etcétera, pero el autor no trata de extraer ningún juicio sobre eso. ¿Okay? En el género textual, el tipo de texto el cual estoy viendo es informativo, correcto. Wow. ¿Contra quiénes escribe el autor? El autor nos muestra que está refiriendo a diferentes gobiernos en la elaboración de cura. Es falso, el autor no se refiere o no habla en contra de los gobiernos. El autor no habla en contra de nadie. No expuso la fuerza y solidez del discurso. En esta fuerza y solidez del discurso tienen que mencionar cuáles son los argumentos, citas, fuentes, etc. Perdón, José Alejandro, te acabo de silenciar tu sonido porque estaban hablando en el fondo. ¿A quién? A José Alejandro. Okay, En los propósitos, llama la atención para saber cuáles son los riesgos, etcétera. Listo, analiza sobre la sombra del autor, a quién va dirigido. El texto se dirige hacia todo el mundo entero, sí. El perfil destinatario acaba con toda clase de enfermedad, etcétera. Y después de leer lo que vas a hacer con el texto, esto es más que todo una apreciación muy personal. No hay ningún verbo que sea aigan, ¿oyeron? Entonces eso está malo, hay errores gramaticales. Vamos a ver cuántos errores tuvo este estudiante. 1, 2, 3, 4 y 5 con el ortográfico, con el gramatical. Entonces tiene una calificación de 3. ¿Quién es este? Óscar Alejandro Pérez. Entonces vamos a ponerle enseguida la calificación a Óscar.
Aquí les estoy poniendo a Oscar y yo creo que a todo el mundo, a todos los que tuvieron errores, les puse una retroalimentación para que vieran eh, lo que tenían malo y lo que tenían bueno. Oscar tiene errores gramaticales, no evidencia los argumentos, el texto no se sitúa. ¿Qué otro error tuvo Oscar? Vamos a ver qué otro error tuvo Oscar. El texto no se sitúa por medio de la epidemia. Vamos a ver qué otro error. El autor no busca hacer un juicio. Y el autor no escribe contra una persona. Profe, usted está calificando, mostrando cómo está haciendo las calificaciones de los trabajos. Sí, claro. Ya yo hice unas calificaciones que fueron los trabajos que me enviaron que tuvieron la posibilidad de subirlo a la plataforma en el tiempo estipulado, ¿cierto? Pero hubo otras personas que tuvieron problemas de conexión, que tuvieron o que no tenían en su Sí. momento acceso a la plataforma y me los enviaron por correo. Lo que estoy calificando en estos momentos son de las personas que me lo enviaron por correo porque, porque con el fin de que ustedes vean primero cómo fue el parámetro de calificación, que por cada error que tengan o que yo encuentre son 4 puntos menos y parto de una calificación de 5 y eh, se den cuenta dónde cometieron los errores. ¿Listo? Ok, entonces va a seguir calificando o va a mostrar dónde se equivocó cada uno. Voy a seguir calificando, pero las dos acciones están relacionadas. Porque voy cogiendo a uno por uno, no todos me lo enviaron, entonces voy a coger a uno por uno, pero no los 30 y pico, sino que ya yo tengo calificado un poco más de la mitad. Yo estoy calificando son las personas que me lo enviaron a mis correos. ¿Qué hago con esto? Que ustedes se den cuenta en que se equivocaron sus compañeros, porque la gran mayoría se equivocó en lo mismo. David Eduardo Reales. Vamos a ver si David Eduardo Reales me mandó eso. No, David no me mandó eso. Jaime de Jesús Castro Orozco al correo. Jaime tampoco. El de Keiner ya está calificado. Manuel Roqueme. Vamos a ver a Manuel. Manuel tampoco me lo envió. Wilson Villamil. Wilson tampoco me envió nada. Luis Ángel Vanegas Montalvo. Aquí tengo una carpeta de Luis Ángel, pero me envió fue la infografía, no me envió el instrumento, entonces no tiene nota en instrumento. Marcos Mármol Romero. Aquí tengo una carpeta de Marcos. Listo, aquí está la actividad de Marcos. Vamos a ver y se las pongo en pantalla a ustedes. Ya ven en pantalla la actividad de Marcos, ¿cierto?
Entonces vamos a ir calificando con el tema de me interrogo sobre lo leído. Me interrogo sobre lo leído. Bueno, él se interrogó y además respondió, pues es aceptable. En el parafraseo, COVID es un virus que tiene que prestarle mucha atención, lavarse las manos, precauciones, mantenerse, listo. Intención o propósito del autor. Marcos dice que el escritor quiere transmitir una información para que el lector y las personas vean los peligros del virus. El escritor quiere cambiar la mentalidad, correcto. ¿Dónde se sitúa el texto? El texto se sitúa en la edad contemporánea. ¿Cuál edad contemporánea? Esa edad contemporánea no existe. Si lo queríamos poner en palabras más fáciles, es la época actual. El texto se refiere al COVID-19, peligros y cuidados, correcto. Entonces, vamos a ver si le ponemos calificación acá a los comentarios enseguida. Ya. Es buenísimo. Pero ya tengo. Voy a hablar lo que estudiamos. Ya. Bueno, entonces seguimos calificando texto. La subjetividad. ¿Qué puede inferir del discurso? El autor está bien informado sobre el tema. ¿Cómo considera que es la persona? Debe ser una persona que le gusta investigar e informar. Correcto. Es una imagen muy subjetiva. ¿Qué tipo de texto estoy leyendo? Por fin una persona encuentro que me describe que es científico informativo. Hubo unos que me pusieron informativo, otros que me pusieron científico, pero es ambas. Vamos con contra quién escribe el autor. Contra las personas, enseguida pongo esto malo porque el autor no escribe contra las personas. Como mucho, el autor puede escribir en contra de la desinformación, pero no contra las personas. Ah, Marcos, ya estás conectado. Marcos, Manuel, estás escuchando todo, ¿cierto? Marcos. Sí, bro. Bueno, listo. Entonces ¿Me escucha? tienes como primer error, el texto no se sitúa en la edad contemporánea, esa edad no existe. Si lo que querías decir era que en la actualidad, tienes que decir en la época actual. 2, el autor no escribe en contra de las personas como lo dijiste, porque no se va en contra de ellas. Lo máximo que hace el autor es escribir en contra de la desinformación, pero es algo que en el texto no se ve. ¿Cierto? Listo, entonces sigo con la fuerza y solidez del discurso. No evidenciaste, no, aquí estoy viendo que no, mira que no llenaste nada en esa casilla. No evidenciaste fuerza y solidez del discurso. En esa casilla de fuerza y solidez del discurso, ustedes tienen que poner o debían poner los argumentos, si se citan algunas fuentes, que la Organización Mundial de la Salud, algunos científicos, si se arrojan algunas cifras, datos, etc. ¿Por qué lees? Por tener información, busco informarme, listo. ¿A quiénes se dirige el texto? Se dirige a un público externo. ¿Cómo así público externo? O sea, aquellas personas que tienen una idea errada del tema, de las personas que no tienen información sobre el tema. Público general, lo pondría yo en esas palabras. ¿Listo? Es casi un poquito igual, profe. Pero no es el público externo. No hay público interno y externo. O sea, No hay público interno. ¿Cuál es el público interno entonces? ahí son las personas que están más informadas sobre eso, No, sobre esos temas. no. ¿Y eso por qué le llamas público interno? No, o sea, yo busqué en un pedazo ahí, me salió público externo e interno, que son las personas que estaban, bueno, el externo son las personas que, ¿cómo le explico?
Ajá. Tú lo que querías Ya, dar a entender, tú lo que querías dar a entender es que va a un público extenso que no tiene conocimiento sobre la propagación del virus. Eso es lo que yo más o infiero, menos. eso es lo que yo infiero Sí, sí, de lo que tú querías decir, pero no podemos dividir entre sí, público, no podemos dividir entre público externo e interno, porque no sé cuál es el externo y no sé cuál es el interno. Bueno, seguimos medida de propagación, medida de reacción. eh, Darlo a conocer, listo. Vamos a ver los errores. 1, que es la fuerza y solidez. 2, los contrincantes. 3, la edad contemporánea, que no hay ninguna edad contemporánea. Entonces la calificación es 3.8. 4, 8. Ese es el mío, bro. Sí, estoy calificando el tuyo. 3, 8. Recuerda que por cada error que haya, yo voy bajando 4 puntos. Parto de 5, ¿viste? Está bien, profe. O sea, entonces, profe, ¿cuánto sacó? ¿3.8 o 4.8? 3.8. Ah, Qué bajito, saqué muy bajito. Permítanme y vamos a ver quién más me envió esto por correo y que no se los haya calificado para que ustedes vean dónde hay errores. Profe, y el infograma, La infografía. infograma. Infografía es. La infografía es un complemento a eso que podría rescatar la calificación de algunos en este instrumento, pero porque en su mayoría no están bien hechas. ¿Okay? Entonces yo eso debo calificarlos, pero eh, ahora después de esto, pero no con ustedes. Y el foro igual. Ya yo les califiqué el foro a algunos, a los que me enviaron el foro, a los que escribieron, participaron en plataforma. Debo calificarlo a los que me enviaron por correo. Entonces, pues, con respecto a la infografía, pues, todos hicimos lo que pudimos, pues no era algo que tuviéramos hecho anteriormente. Sí, sí, yo eso lo tengo en cuenta, no se preocupen. sí, profe, Igual, porque es la primera vez que yo hago una infografía. Yo igualmente, por eso lo digo, porque Qué no tristeza. tenía idea ni qué era. bueno, En el colegio había que ahí cómo hacer una infografía. oigan, yo entiendo que para algunos era la primera vez que hacían una infografía, para otros no, seguramente, pero eh, independientemente de eso, hay algunos que interpretaron infografía o malinterpretaron lo que es el significado de infografía y cómo debe ser utilizada. No sé si ustedes han visto los flyers o los comunicados virtuales que les pueden enviar Secar, ¿cierto? Donde más que todo en un panel ubican una imagen y ahí van arrojando unos datos, pero en su 80% son imágenes. Entonces de eso se trata la infografía. La infografía era de que esas 9 técnicas que ustedes evidenciaron de cuál es el propósito. Entonces el propósito es informar sobre el COVID-19. Hacia quién va dirigido? Hacia las personas. Eh, cuáles son las precauciones. Entonces, todo eso lo tienen que relacionar con imágenes en la infografía. Hubo personas que me hicieron al revés, que me hicieron presentaciones de PowerPoint. En un caso creo que hay una presentación de PowerPoint como si fuera una exposición y eso no es una infografía. Entonces, no voy a calificar tan duro el tema de la infografía, pues porque es la primera que ustedes hacen, pero si a lo largo del curso o de otros cursos a ustedes les ponen infografía, ya saben que es en su gran mayoría imágenes y no textos. Bueno, aquí tenemos a José Alfredo Zulbarán. Vamos a ver si José Alfredo, aquí está, me lo envió al correo. Vamos a calificarlo.
Bueno, entonces, José Alfredo, ¿me estás escuchando? José, te veo en la reunión, pero ¿me estás escuchando? Sí, no. Ah, Bueno, entonces igual vamos a seguir calificando el de José Alfredo. Lo tienen en pantalla, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, me interrogo sobre lo leído. Los interrogantes, listos, son preguntas, eso era lo que tenían que hacer. Parafraseo, el coronavirus es un tipo de virus peligroso que causa la muerte, es muy fácil de esparcirse y no se ha encontrado virus, no ha encontrado, perdón, medicina. Eh, Seguimos con, ¿cuál es la intención? El escritor desea darnos a conocer sobre el tema del coronavirus, concientizarnos, prevenirlo y estar al margen. Listo, perfecto, esa es idea general. ¿Dónde se sitúa el texto? El texto se sitúa en el país de España. Error, el texto no se sitúa en ningún país. El texto se sitúa en la época actual. Es en tiempo y Profe, espacio. Hay que yo le tengo poner, una pregunta sobre eso. hay que poner temporalidad. Profe, yo Dime, le tengo una pregunta sobre eso. ¿quién Pues es yo me Fran? refiero, Fran Mesa, Hola. con lo de respecto a eso que usted dice, ¿dónde se sitúa el texto? Pues yo entendí, o muchos entendimos, pues que se sitúa de donde viene la proveniencia del texto, de donde lo escribieron, pues a donde usted nos mandó ese PDF, arriba dice que es que proviene de un noticiero de España. Pues a mí me dio enseguida a entender cuando yo leí eso, que de dónde nos brindaban la información. Pues yo entendí por eso. Y no sé si muchos lo harían así, pues. No, cuando, independientemente de que ustedes entiendan eso y de que yo al comienzo del texto les haya puesto que la fuente de información, que es distinta, haya sido el diario El País de España o Boa Noticias, eso no quiere decir que el contenido del texto se sitúe en España. Una cosa es que yo como periodista lo escriba en España, porque en estos momentos estoy en España y lo escriba aquí en España en mi sala de redacción de el medio de comunicación donde escribo o el periódico donde estoy trabajando. Es el lugar donde yo lo escribo. Eso es por un lado. Pero el otro lado es dónde se sitúa el contenido del texto del cual yo estoy escribiendo. ¿Sí me O entiendes? sea, ¿Sí o me profe, sea, entiendes? lo que usted trata de decir en pocas palabras es de dónde viene, de el contexto, dónde está proponiéndose esa noticia, por así decirlo. ¿Dónde No. está pasando? ¿Dónde está sucediendo? ¿Dónde sucede? ¿Dónde sucede? ¿Dónde se ubica la noticia? En este caso, ¿dónde se ubica la noticia? En la época actual, porque estoy hablando de cifras y se están citando unas fuentes como el presidente de los Estados Unidos, como eh, científicos de la Organización Mundial de la Salud que están hablando actualmente. Entonces, uno como lector infiere de que el texto está actualmente. ¿Sí me entiende? Supongamos entonces, hagamos el ejemplo de, Ahora, ahora ahora, sí lo entendí, pero ahora cuando leí eso no. hagamos el ejemplo de una obra literaria. Entonces, en la obra literaria, yo les pongo la más fácil, Gabriel García Márquez. Hipotéticamente, supongamos que una obra literaria llamada A de Gabriel García Márquez la escribió cuando vivió en Cartagena, por ejemplo. Pero una cosa es dónde la escribió el autor y otra cosa es dónde Gabriel García Márquez ubica la historia que va a relatar en el texto. Entonces, él en el texto puede comenzar el texto diciendo, cuando eran los años 1960, en la 1945, 1950, en la época del nacimiento de la guerra civil en Colombia, entonces ahí se ubica el texto, en esa época. No es en la época donde la escribió Gabriel García Márquez. Sí me hago entender cuáles son esas dos diferencias. O sea, profe, que uno se confundió, o sea, si nos hubiera puesto contexto, tal vez uno hubiera sido más claro en ese sentido. Pero eso está explicado en las lecturas. Yo creo que todos si leyeron eso tuvieron que haber entendido muy bien eso. Lo importante de leer es eso.
Por eso yo les digo que antes que entren a mis clases siempre tienen que leer porque no todo puedo explicarlo, porque hay algunas cosas que se me pueden salir. Incluso eso lo expliqué, pero parece que no lo entendieron. Pero lo ideal es que ustedes ingresen a las clases y, y lleguen con dudas. Y esas son las dudas que yo voy a resolver. La conexión se va a cortar porque permiten 40 minutos, entonces yo les envío nuevamente el link, ¿oyeron?